Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a Buenos dar días. buenos días. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a iniciar, vamos a retomar el tema que estábamos viendo el día miércoles acerca de lo que es el flujo eléctrico. Vamos a ver si terminamos el día de hoy con ese tema o al menos avanzamos lo más posible. Porque, bueno, tuvimos ayer una pequeña desviación por causas de fuerza mayor. Pero bueno, ya estamos aquí, muchachos, entonces vamos a ir compartiendo mi presentación en donde habíamos estado hablando de flujo eléctrico. Vamos a repasar rápidamente qué es este flujo eléctrico y decíamos que precisamente son las líneas de campo eléctrico o de fuerza eléctrica que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Y que cuando hacemos pasar esas líneas por una cierta superficie, sobre una cierta área, con cierto volumen, podemos determinar otras cantidades físicas combinando esas líneas con esa área o con ese volumen. Podemos determinar una cantidad física que se llama densidad de flujo eléctrico, o si la hacemos pasar por una superficie, una densidad superficial de carga y una densidad volumétrica de carga si la hacemos pasar por un volumen. Y entonces este flujo eléctrico, decimos, lo simbolizamos con esta letra phi, y le ponemos un subíndice E indicando que es flujo eléctrico. En otro curso, tal vez ustedes en Física 4 van a hablar también de flujo magnético, de manera similar a lo que es ahora el flujo eléctrico, y seguramente estará simbolizado por la misma letra, pero en este curso es flujo eléctrico. Y decíamos que ese flujo eléctrico precisamente está formado por líneas de fuerza magnética, de fuerza eléctrica, que si hacemos una suposición de envolver o pues de circular o de poner una superficie auxiliar encima de un cuerpo cargado, eso nos va a permitir analizar si el flujo es positivo o negativo, o eso nos va a dar la convención para poder decir si el flujo es negativo o positivo. Y entonces si vemos que hay líneas que van del exterior hacia el interior de esa superficie que nosotros dispusimos alrededor de una carga, entonces diremos que el flujo es negativo. Por esta razón aquí en la carga negativa tenemos un flujo de 8 líneas de fuerza negativo, porque las líneas están entrando, están atravesando esta superficie punteada de fuera hacia adentro. Para el caso de la carga positiva, esta superficie está siendo atravesada por las líneas de dentro hacia afuera, y por esa razón se considera que el flujo o las líneas de flujo son positivas. Bueno, esta es solamente una convención para poderles dar un signo para saber cómo las vamos a operar matemáticamente. Después vimos
que podíamos determinar para una serie de líneas que atraviesan una cierta superficie, una cierta área, podemos determinar una cantidad física que se llama la densidad de flujo, que es esta que tenemos marcada aquí en negro. Esta densidad de flujo resulta de dividir el flujo, es decir, la cantidad de líneas de fuerza que están presentes en ese punto, entre el área normal, es decir, la superficie o el área que está siendo atravesada por esas líneas de flujo. Y de esta manera determinamos esta cantidad física que se llama densidad de flujo. Y nos dice la teoría que esa densidad de flujo está relacionada con el campo eléctrico, y estas dos cantidades varían de forma proporcional. Bueno, hicimos aquí un análisis de esa situación, y al final lo que vamos a rescatar de esto es esta ecuación que tenemos en la lámina del lado derecho hasta la parte superior, en donde podemos calcular el flujo eléctrico a partir del campo eléctrico, es decir, el flujo eléctrico resulta de multiplicar la permitividad del medio. En este caso, para aire vacío será la permitividad E0 del aire o el vacío, por la permitividad, perdón, por el campo eléctrico presente en ese punto, y por el área normal, es decir, la superficie que esté siendo atravesada por ese campo eléctrico. De esa manera podemos determinar el flujo eléctrico. Pero además, como más adelante llegamos a esta conclusión de que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga, pues podemos expresar también esta misma ecuación en función de la carga, es decir, como está aquí expresado del lado derecho. Que la carga pues también resulta de multiplicar la permitividad del aire o el vacío por el campo eléctrico y por el área normal, por el área que está siendo atravesada por ese campo eléctrico. Y de esta manera también podemos calcular la carga que esté contenida en esta área. Muchos para aire vacío, para cualquier medio usaríamos la ecuación de abajo. Y de esta ley de Gauss, pues, establecimos esta es su ecuación. La forma más general de su ecuación está aquí abajo expresada. La suma de líneas de flujo eléctrico entra en lo que sale en una superficie es exactamente igual a la suma de la carga contenida en esa superficie. Hicimos un ejercicio para ejemplificar eso con cargas que habíamos encerrado en superficies gaussianas, superficies imaginarias que generamos alrededor de esas cargas o cuerpos cargados, y comprobamos pues que se cumplía la ley de Gauss en cada caso. Veíamos que también esta ley de Gauss es útil para determinar pues la carga que está contenida en la totalidad de un cuerpo. Por ejemplo, si colocamos una carga y la cubrimos con una superficie que la rodee por completo, pues todas las líneas de flujo de esta carga van a estar atravesando esta superficie, y eso me va a permitir calcular la carga que está contenida en esta carga, y a partir del flujo. Y esta superficie que generamos encima, que es una superficie imaginaria, se llama superficie gaussiana. Y hacemos uso de estas superficies gaussianas en su caso para determinar carga en ciertas secciones de cuerpos que ya no son como este que tenemos arriba en la esfera, que es una carga puntual donde se considera concentrada la carga en un punto, sino que en este caso ya la carga está repartida sobre una placa, sobre un cuerpo alargado. Nos interesa solamente calcular la carga en una sección. Para eso usamos estas superficies gaussianas que nos permitan, aplicando la ley de Gauss, calcular la carga que está contenida precisamente en ese espacio donde se intersectan estas superficies con esta placa, por ejemplo. Y también lo podríamos hacer para cuerpos alargados que están cargados también, y su carga se distribuye uniformemente a todo lo largo del cuerpo, y nos interesa saber solamente en una sección de ese cuerpo, en una cierta longitud, la carga que está contenida. Pues por eso también usamos la ley de Gauss. En esta longitud que está delimitada por esta cota, nos interesa determinar la carga. Entonces lo que hacemos es generar una superficie gaussiana
similar a la forma de la superficie cargada, y de esa manera podemos contabilizar, digamos, las líneas de campo eléctrico en ese punto, y con eso calcular la carga que está contenida solamente en esa sección, en esa longitud del conductor. Esos solamente son ejemplos de para qué nos servirá la ley de Gauss. No lo vamos a utilizar mucho porque lo que vamos a hacer es algo un poco más simple. Esta ley de Gauss es un poco rebuscada, pues. Lo que vamos a ver, y sí nos va a interesar, es esta parte de poder determinar otras cantidades físicas que se llaman, primero, la densidad superficial de carga. Esta resulta, pues, una definición muy simple, solamente es la razón, es decir, la división de la carga eléctrica por la unidad de área. Es decir, si tenemos un cuerpo con una cierta área y una cierta carga, podemos calcular esa relación por medio de esta ecuación, dividiendo la carga entre el área, y simplemente esto se va a llamar la densidad superficial de carga, que está representada con esta letra se llama, si no mal me acuerdo, se llama tau, y representa la densidad superficial de carga. Si expresamos la carga en coulombs y el área en metros cuadrados, pues esta densidad superficial de carga estará expresada en coulombs por metro cuadrado. Y de igual manera vamos a determinar otra cantidad física que se llama la densidad volumétrica de carga, cuya definición también es simple, porque es la razón, es decir, la división entre la carga y el volumen de un cuerpo, ese cuerpo cargado. Esa densidad volumétrica se simboliza con la letra ρ, la letra griega ρ, que en su curso de física 2 utilizamos para simbolizar la densidad, o lo que llamamos solamente la densidad de un cuerpo, que era la relación entre la masa y el volumen. En este caso, la densidad volumétrica de carga va a ser la relación entre la carga eléctrica de ese cuerpo dividido entre su volumen. Por tanto, esta densidad volumétrica de carga se va a expresar en coulombs por metro cúbico. Y vamos a ejemplificar eso mediante este dibujo, esta imagen que tenemos al lado derecho. Vamos a suponer que tenemos ahí una carga puntual. Esta carga que tenemos aquí, por ejemplo, le vamos a dar un valor de 50 microcoulombs. Y esa carga es una carga puntual positiva, la consideramos como una carga esférica. Está ahí concentrada en el punto, es decir, sus líneas de fuerza o de campo magnético están saliendo a todo el exterior de manera perpendicular. Estas podrían ser algunas de sus líneas. Como ya hemos visto desde hace mucho tiempo, pues siempre de una carga positiva las líneas de campo salen. Y entonces nos interesa determinar una densidad superficial, o qué densidad tendría si hubiera una esfera, si esta carga tuviera un cierto tamaño, y formar una esfera de cierto tamaño, de cierto radio. En este caso vamos a considerar que el radio de esta esfera es una superficie gaussiana imaginaria, es decir, es una superficie que no existe, pero que la suponemos que rodea esta carga, y el radio de esta esfera es de 10 centímetros. Entonces podemos calcular la superficie de esta esfera y calcular la densidad superficial, es decir, la densidad que tendría la carga sobre toda esta superficie, o sea, cuánta carga habría por cada unidad de superficie en esta esfera formada sobre esta carga eléctrica de 50 microcoulombs. Entonces, para eso, muchachos, vamos a recordar que la densidad superficial de carga la simbolizamos con esta letra tau, y resulta de dividir la carga entre el área. Aquí el primer punto es que el área como esta es una carga puntual, consideramos como una esfera, un cuerpo esférico. La superficie gaussiana que la envuelve por completo también es una esfera. Y entonces tendríamos que calcular el área de esta esfera de 10 centímetros de radio para poder determinar cuánto vale esta densidad superficial de carga. Y para eso, bueno, aquí tenemos en la misma lámina una ecuación que me permite calcular el área de una esfera. Simplemente vamos a sustituir
los datos que tenemos en esta ecuación para encontrar el área de la esfera. Entonces me dice que el área es, en una esfera es el resultado de multiplicar el número 4 por pi por el radio de la esfera elevado al cuadrado. Entonces, muchachos, vamos a hacer esta operación. 4pi por el radio. Por este radio recuerden que lo tenemos que expresar en metros cuadrados. ¿Cómo lo expresamos? ¿Cuánto es? En metros, perdón. 10 por 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 2, sí, gracias. 10 por 10 a la menos 2 metros. Y esta cantidad lo vamos a elevar al cuadrado porque es el radio. Entonces, si hacemos esta operación, el área me va a dar que es 4pi por, voy a hacer primero el cuadrado, de 10 por 10 a la menos 2, me quedan 10 por 10 son 100. 100 por 10 a ¿la qué, muchachos? Menos 4. A la menos 4, menos 2 por 2 a la menos 4, y son metros cuadrados, porque multiplicamos metros por metros. Y entonces ya finalmente podemos encontrar esta área. Si multiplicamos 4 por 100 son 400 pi. 400 pi por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Alguien me ayuda con esta operación, muchachos? ¿Cuánto es 400 por pi? ¿1200? 1256 o algo por el estilo. 1256. 1256. Punto 63. Punto 63, ok. Con eso, punto 63 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ok, podríamos expresar esto bien escrito, como tal vez como me lo dé mi calculadora, no me va a dar. Si quito este exponente, simplemente tengo que recorrer mi punto decimal 4 lugares hacia la izquierda y me va a dar 0.1256. Vamos a dejar solamente esos dígitos, metros cuadrados. Vamos a utilizarla así para poder hacer aquí la operación del lado derecho para calcular la densidad superficial de carga. Simplemente dividimos la carga, que es de 50 microcoulombs, o sea, 50 por 10 a la menos 6 coulombs, entre en área, que es de 0.1256 metros cuadrados. Muchachos, si me ayudan con esta operación, ¿cuánto me da? A mí me salió 3.9808. ¿Nada más? ¿O por 10 a algo? Por 10 a la menos 8 me salió. Por 10 a la menos 8. No me suena. Me suena como que es A más mí grande. me salió como por menos 4. Por 10 a la menos 4. Todavía eso me suena más. Ah, sí, ya bien que estoy mal, maestro. Ok. Por 10 a la menos 4 entonces. Sí, profe. Sí, Ok. Por 10 a la menos 4 coulombs por metro cuadrado. Ya está. Entonces, esta es la densidad superficial de carga. ¿Qué me dice o cómo puedo interpretar esto? Pues me dice que si tuviera yo un cuerpo que tiene 1 metro cuadrado de superficie, la cantidad de carga sería esta, ¿no? 3.98 por 10 a la menos 4 coulombs, la que tendría toda la superficie. A lo mejor no me dice mucho eso, pero así es como lo puedo leer. Vamos a hacer más adelante un ejercicio en donde podemos pues, ver más claramente esta relación. Pero bueno, así de sencillo calculamos una densidad superficial de carga. Y ahora vamos a calcular una densidad volumétrica de carga con la otra ecuación que tenemos más abajo. Vamos a recordar primero que la densidad volumétrica de carga va a ser igual a la carga entre el volumen. Y en este caso la carga pues es la misma, la que está concentrada en esta carguita de 50 microcoulombs, es de 50 por 10 a la menos 6
coulombs. Y ahora resulta que tengo que dividirlo entre el volumen de esta esfera. Pero el volumen de esta esfera, muchachos, aquí tengo también la ecuación que me permite calcular el volumen de una esfera, que es precisamente 4/3 de pi multiplicado por el radio al cubo. El radio son los mismos 10 centímetros, expresados en metros, 10 por 10 a la menos 2. Pero ahora van al cubo para encontrar el volumen. Muchachos, 4/3 de pi no le voy a hacer nada. Voy a hacer primero el cubo de 10 a la menos, 10 por 10 a la menos 2. Al cubo, ¿cuánto me da 10 por 10 a la menos 2 al cubo? Primero voy a el 10. 10 por 10 me da 100, por 10 me va a dar 1000. 1000 Y por 10 a la ¿qué? a la menos 6. A la menos 6, muy bien. Por 10 a la menos 6. Y eso me va a dar metros cúbicos. Entonces, si hacemos esta operación, me quedan aquí 4000 pi entre 3. 4000 pi sobre 3. Por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto es 4000 pi sobre 3? Viene siendo 12.500, como 4000 y algo, ¿no? Me dio 4188.8. Ajá, 4188.8. Sí. Gracias, 4188.8. Por 10 a la menos 6. Sí conviene, yo creo que bajarlo un poquito. No eliminar por completo el exponente, pero sí puedo correr el punto 3 lugares hacia la izquierda. Entonces me queda que el volumen es igual a 4.188 por 10 a la menos 3. Era la menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Menos 3 metros cúbicos. Y ahora sí, en esta forma, sustituirlo acá. Y a lo mejor así es como se nos da directamente su calculadora. Con ese dato vamos a calcular la densidad volumétrica de carga. Bueno, aquí, perdón. Aquí voy a sustituir 4.188 por 10 a la menos 3. Y esos son metros cúbicos. Si alguien me ayuda, ¿cuánto es esta operación? Va a haber al menos 50 entre 4.188. Me quedan 20, 22, por ahí así. ¿50 entre 4.188? Nos da 11.9388. Aquí sí, perdón. 11 punto. ¿Qué me dijiste, Alondra? 11 punto ¿cuánto? 93. 9388. Ok, 11.93, vamos a dejarlo en 93.88 por 10 a la menos 6 más 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Sí. Por 10 a la menos 3, coulombs por metro cúbico. Y bueno, pues eso, si quitáramos los 3 decimales ahí, me daría algo así. 0.011 938. No sé cuál sería más fácil de ver, pero bueno. Teníamos que la carga era de 50 microcoulombs, 50 por 10 a la menos 6 coulombs. Eso repartido entre el volumen que tiene esta esfera, pues le toca esta cantidad de coulombs por metro cúbico. Y podríamos interpretar esta cantidad como que un metro cúbico, una esfera que tuviera un metro cúbico de volumen,
tendría 0.011938 coulombs o 11.938 por 10 a la menos 3 coulombs dentro de un metro cúbico de volumen. Como esta tiene menos de un metro cúbico, pues solamente tiene 50 microcoulombs conteniendo ese volumen. Pero bueno, vamos a ver el ejercicio, se ve un poco más claro cómo sería este valor, la relación de este valor. Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. No, profe. ¿No? Bien, tenemos tiempo en el reloj, sí. Bien, entonces vamos a hacer aquí, vamos a revisar esta lámina, porque en ella hay unos detalles interesantes que vamos a utilizar para resolver ejercicios en relación a flujo. Tenemos aquí, muchachos, de lado, en la imagen superior izquierda, tenemos aquí un eje, un sistema de ejes en 3 dimensiones y una superficie, un área que es aquí, esta área rosita, está siendo atravesada por líneas de campo eléctrico. Entonces, si hay una superficie atravesada por líneas de campo eléctrico, lo que tenemos aquí es una densidad de flujo eléctrico, o sea, una cierta cantidad de líneas que atraviesan una cierta área. Estas mismas líneas están más a la derecha en la imagen de la que tiene el inciso B. También hay líneas que están atravesando, pues por una parte se ve esta superficie rosa, que es la misma que está acá, esa superficie 1, pero también hay una superficie aquí inclinada, donde esas líneas también están atravesando. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Pues en la primera, la superficie con respecto a las líneas son perpendiculares, es decir, la superficie y las líneas forman un ángulo de 90 grados. Lo que ya no ocurre con esta superficie inclinada. Ya la superficie inclinada con estas líneas forman un ángulo diferente. Y la forma de determinar ese ángulo es trazando un vector perpendicular a esta superficie, que es este vector N2, que nosotros le vamos a llamar un vector área. Voy a cambiar, para nosotros es un vector área normal. Es perpendicular a esta superficie y con eso podemos determinar un ángulo entre precisamente este vector y las líneas de campo eléctrico para esta superficie 2. Entonces, para cada caso es diferente la forma en que podemos determinar la densidad de flujo. Para este caso, pues aplicamos la ecuación que ya hemos visto antes, que es simplemente dividir el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas de flujo de campo eléctrico que atraviesan una cierta superficie, un área normal. Esta sería el área normal. Es decir, área normal nos referimos a que esta área forma 90 grados con estas líneas de flujo. Pues se llama área normal porque hay perpendicularidad. Voy a tratar de escribir eso. Me tardo mucho. Vamos a simbolizarlo de esta manera, simplificarlo de esta manera. Perpendicularidad. Esto es 90 grados entre la superficie y las líneas de campo magnético. Pero si no hay perpendicularidad, entonces ya no aplica esa ecuación, porque el área cambia. El área que atraviesan estas líneas cambia. Y hay que afectar esa área de alguna manera por una función trigonométrica. En este caso, la densidad de flujo eléctrico va a ser igual a el flujo eléctrico, o sea, la cantidad de líneas de fuerza por el área normal, pero además esta va a estar afectada por el coseno del ángulo que forma este vector área normal con las líneas de fuerza o de campo eléctrico. Y eso va a hacer que esta área se haga más pequeña. Consecuentemente, si eso se hace más pequeña, la densidad de flujo va a aumentar. Entonces, así está esa la relación. Entonces, cuando no hay perpendicular, esta es la ecuación que aplica. Cuando hay perpendicularidad, esta es la ecuación que aplica.
Y bueno, vamos a tratar de identificar esa situación también en esta figura de la derecha, donde tenemos dos paralelogramos que simbolizan cuerpos cargados eléctricamente. En este caso tenemos un cuerpo cargado negativamente, que sería una placa, y aquí tendremos un cuerpo cargado positivamente, que sería una placa, y entre ellas se establecen estas líneas de campo eléctrico. Estas son las líneas del campo eléctrico, que van de la placa positiva a la placa negativa, como siempre hemos dicho, de la carga positiva a la carga negativa. Pero estas placas en su camino atraviesan ciertas superficies que están aquí simbolizadas con todas estas letras, con todas estas figuras. Entonces, si podemos imaginar un poquito que tenemos aquí una superficie delimitada por estas líneas entre las letras D, C, D y A, podemos ver que esta superficie prácticamente es paralela a las placas, a la de arriba y a la de abajo. Y entonces las líneas van a atravesarlas prácticamente de forma perpendicular. En este caso, de esta fuerza amarilla, de esta área que acabo de resaltar en amarillo, las líneas son perpendiculares a la superficie. Lo mismo ocurre con esta superficie formada por las letras F, K, G y H. Entonces aquí también las líneas de campo eléctrico atraviesan de forma perpendicular. Y un caso diferente ocurre con un área que no estuviera paralela a las placas. Por ejemplo, esta área que voy a marcar en este momento, formada por las letras K y F, pero además por la letra B, la letra C, esta que está resaltada en verde. Aquí las líneas ya no serían perpendiculares porque esta superficie ya no es paralela a las placas. Y entonces aquí las líneas estarían formando, aquí las líneas de flujo estarían formando un cierto ángulo con respecto a esta superficie. Y digamos, esta sería una línea de campo eléctrico. Y esa ya no estaría siendo perpendicular a la superficie porque aquí habría un ángulo con respecto a la superficie. Pero lo que nos va a interesar realmente es más bien un ángulo con respecto a un vector que puedo trazar perpendicular a esta área. Por ejemplo, este es el vector área. Y entonces aquí tendríamos ese ángulo entre el área y el campo eléctrico, ese ángulo teta, que correspondería con con el que está incluido en esta fórmula. Entonces aquí, muchachos, nada más esto es para ejemplificar cómo pues las líneas pueden atravesar perpendicularmente o no perpendicularmente una superficie y cómo es que eso va a afectar la densidad de flujo. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profe. Todo bien. Ok, gracias. Entonces, lo que tenemos abajo simbolizado, vamos a tratar de aterrizar esto un poquito con lo que tenemos aquí abajo simbolizado. Aquí lo que tengo es un cubo, este cubo verde. Vamos a suponer que es un cubo, es un cuerpo que está cargado eléctricamente de manera uniforme, de manera positiva. Entonces, eso es lo que simbolizan estas líneas, digo, estos signos de más, que está cargado positivamente. Y entonces, como todo cuerpo cargado positivamente, pues este cubo tiene líneas de fuerza o de campo eléctrico, perdón, saliendo en todas direcciones de él. En este caso, de esta cara derecha, aquí estarían saliendo estas líneas de fuerza de campo eléctrico. De la cara superior también estarían saliendo líneas de campo eléctrico en esta dirección. Recuerden que las líneas siempre van a ser igual perpendiculares a la superficie. Y también hacia la izquierda, por ejemplo, estarían saliendo líneas de campo de fuerza eléctrica en esta dirección. Incluso hacia abajo, o hacia adelante y hacia atrás, porque este cubo tiene pues 6 caras, por todas las caras van a estar saliendo estas líneas de manera perpendicular. Y entonces, muchachos, lo que quiero es aquí que me ayuden a identificar, o si entendimos lo que vimos, lo que platicamos antes,
yo quisiera que me dijeran, tengo aquí cinco superficies que voy a numerar. Esta es la superficie 1, que está siendo atravesada por estas líneas de fuerza. Esta es la superficie 2, que está siendo atravesada por estas líneas de fuerza. Esta, la superficie 3, que está siendo atravesada por estas líneas de fuerza. Esta, una superficie 4, que también está siendo atravesada por estas líneas de fuerza. Y esta superficie 5, que todavía me queda la duda si está siendo atravesada por líneas de fuerza. Entonces pregunto, muchachos, de estas 5 superficies, ¿cuáles son las que están siendo atravesadas de manera perpendicular por las líneas de fuerza? ¿Alguien me puede decir? Perpendicular. Sería ¿Sí? la 1. La 1 sería una, ¿sí? ¿Alguna otra? La 3. ¿Cuál nos dijiste, Sarabia? La 2 y la 3. Muy bien, exactamente, la 2 y la 3 también. La 1, si trazáramos el eje, este es un círculo, pues aquí se ve como una elipse. Y si trazáramos el diámetro aquí, podríamos ver que aquí forman un ángulo de 90 grados la superficie con la línea. Y lo mismo ocurriría aquí con la superficie con la línea. Y aquí la superficie con la línea también tendría 90 grados. Entonces, efectivamente, el área, en la figura 1, perdón, sí, el área 1, el área 2 y el área 3 serían en el mismo caso. Las 3 serían perpendiculares y entonces en esos 3 casos aplica exactamente esta ecuación. Esta ecuación me permite calcular la densidad de flujo en estos 3 casos. Porque en los 3 casos el área es perpendicular a las líneas de flujo de campo eléctrico. Y en el caso de la figura 4, ¿cómo estaría ese caso, muchachos? ¿Cuál sería la ecuación que aplique? La que no hay, pero bueno, sería la segunda, ¿no? Profe, de igual a, bueno, donde no hay perpendicularidad. Así es, donde no hay perpendicularidad. En este caso, como esta superficie está inclinada, pues ya no hay perpendicularidad con respecto a las líneas, porque estas líneas ya no forman un ángulo de 90 grados, sino forman un ángulo diferente. Para poder visualizar o poder determinar ese ángulo, yo tengo que trazar una perpendicular, un vector perpendicular a esta línea, que sería mi vector área. Es un vector perpendicular a la superficie. Y entonces ahí vería que se forma un ángulo con las líneas, un ángulo θ con las líneas, y ese ángulo sería precisamente el que tendría que utilizar para poder calcular. Sería nuevamente este ángulo de la ecuación. Entonces, en este caso, podría usar esta ecuación para determinar la densidad de flujo eléctrico. Muchachos, nos queda menos de un minuto. Les voy a pedir que cuando termine la sesión nos reconectemos para terminar este ejercicio. Bueno, tengo la continuación de ejercicio que vamos a utilizar esta misma disposición. Vamos a realizarlo si nos reconectamos en cuanto termine la sesión, por favor. La pregunta es, ¿qué pasa con la superficie 5? ¿Cómo estarán atravesando las líneas de esta superficie 5? Y nos vamos con eso a la pausa, muchachos. Ahorita que regresemos, medítenlo y alguien me va a decir, o varios me pueden decir, ¿qué pasa con esta superficie 5? ¿Cómo está siendo atravesada por estas líneas? ¿Vale? Entonces, cuando se termine la sesión, nos reconectamos, muchachos. ¿Alguien tiene una idea antes de que se interrumpa la sesión? Sí, perpendicular